Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes, mis hermanos. Este es el Ministerio Jesucristo, la Piedra Viva, y quien le habla es el evangelista Elías Álvarez. Dándole las gracias a todos mis hermanos por las oraciones y las súplicas por la hermana mía. Yo estuve, ¿verdad? Se enfermó mi hermana y estuve viernes, sábado y domingo con ella en un momento donde ella necesitaba. Su esposo pues trabaja, tiene un trabajo que los horarios son diferentes y ella necesitaba que yo estuviera con ella. De verdad que agradecido por las oraciones. Ella está mejorando y gracias al Señor pues ya ella está bastante compuesta. Así que le damos gracias al Señor por eso. Seguimos hablando acerca del tabernáculo de Moisés. Estamos en la parte número 4. Quizás usted, si vio la parte número 3, usted va a decir, pero yo pensé que él terminó, que él discutió básicamente todo. Y normalmente usted pensaría que ya ahí se acabó el tabernáculo de Moisés. Pero tengo que explicar unas cosas y tengo que explicar la forma en que Dios lo presenta, la forma, el por qué Dios lo trae, la forma, el por qué Dios pide que se dé esto. Habíamos hablado un poco antes acerca de las dos perspectivas, la perspectiva del cielo y la perspectiva de los hombres. Y yo quiero enfatizar la perspectiva de Dios en este asunto del tabernáculo de Moisés, porque Dios no hace nada porque sí. Dios no hace nada porque se levantó y dijo, ay, déjame hacerme un sándwich de jamón, queso y huevo y déjame ver mañana qué me hago de desayuno porque no tengo idea. Dios es un arquitecto, un planificador. Todas las cosas están precisas y calculadas en el orden divino de Dios. Yo voy a hacer unas preguntas para que usted vaya pensando. Y estas preguntas te van a ayudar a ti a poder analizar y a poder quizás abrir y expandir un poco más el anhelo y el deseo por buscar contestaciones. La primera pregunta: ¿por qué Dios manda a Moisés a que haga una maqueta, o sea, un modelo humano del santuario celestial? ¿Por qué? ¿Por qué Dios le interesa tanto de que este santuario esté en medio del pueblo de Israel en el desierto y que Él baje con su presencia para habitar con ellos? Tercera pregunta: ¿por qué Dios, si sabía que el pueblo de Israel se iba a rebelar en contra de Él, iban a querer matar a Moisés, cuando Dios le dijera entren a la tierra prometida, el pueblo le iba a decir que no? Dios lo sabía. ¿Por qué sigue empeñado en que el santuario esté aquí en la tierra y esté con los hombres? Porque, hablando del punto de vista humano, si usted con anticipación sabe que una persona que está con usted trabajando lo va a traicionar, ¿usted le daría trabajo? Si usted con anticipación está buscando un socio para montar un negocio y con anticipación usted sabe que el socio le va a robar, lo va a usurpar y le va a quitar todo, ¿usted haría negocios con esa persona? Estas son preguntas válidas. En un momento dado Dios le dijo a Moisés: quítate del medio, los voy a matar a todos, y de ti, Moisés, haré una gran nación. En otras palabras, escuche bien esto, porque a veces uno lee y no se percata. Dios iba a fulminar las 12 tribus de Israel.
y iba a hacer algo con Moisés. O sea, empezar de nuevo como empezó como Abraham. Moisés le dice a Dios, ¿y qué van a pensar tus enemigos? ¿Qué van a pensar las naciones que están alrededor de tu pueblo? Van a decir, ese Dios lo sacó con mano dura de Israel, de Egipto, y lo llevó al desierto a morir. Moisés le dijo, ¿qué pensarán de tu nombre? Dice la Biblia que Dios desistió de la idea y siguió bregando con Israel. ¿Habrá algo que agarre a Dios de sorpresa? Y si a usted le gusta leer la Biblia, usted ha escuchado teólogo, o usted es un teólogo, usted va a decir, a Dios no le agarra nada de sorpresa. ¿Ok? En base a esa definición, ¿por qué Él quiso que el tabernáculo de Moisés estuviera con los hombres? Dios no hace las cosas porque sí. Cuando usted va buscando la trayectoria del pueblo de Israel, el pueblo de Israel, después que entra a la tierra prometida, vive siendo gobernada por jueces. El último juez que fue Samuel, que fue un tremendo juez y profeta. Los hombres de Israel vieron que los hijos de Samuel eran perversos. Y le dijeron a Samuel, nosotros no queremos que tus hijos reinen por encima de nosotros. Danos rey. Y pasa esto, Dios le dice a Samuel, no pecaron en contra tuya, pecaron en contra mía. Samuel tenía el corazón roto. Le voy a dar un rey. Y Dios le da al primer rey, Saúl. Y después le da a David. Dos reinos bien diferentes. David restaura lo que es la adoración a Dios, lo que es la mirada hacia Dios, y David trae el arca de Dios a Jerusalén. David quiere construir un tabernáculo, pero ya que no sea movible, sino que sea un edificio que se quede en Jerusalén, porque ya no tiene que ser movible, porque ya ellos tienen la repartición de la tierra de Israel. Ellos están viviendo en la tierra prometida y de ahí no lo saca nadie. Entonces, David, cuando va a construir, Dios le dice a David, tú no me vas a construir porque tú has derramado mucha sangre. Me va a construir tu hijo. Entonces David se esmera y empieza a guardar riquezas y riquezas para construir este templo que su hijo lo va a hacer. Al punto que fueron tantas las riquezas que David guardó que cuando Salomón fue a construir el templo no le faltaba nada. Después usted lo puede leer y la construcción del templo de los judíos se establece que era una de las 7 maravillas del mundo, 8 maravillas del mundo. Un templo hecho con piedras preciosas, metales preciosos, se buscó madera de lugares lejanísimos, madera carísima, lo mejor de lo mejor se hizo en ese templo. Un templo que se gastaron, si lo fuéramos a llevar ahora, millones de dólares para que hubiera adoración a Dios y se hiciera un templo estático. Cuando se fue a inaugurar el templo, la gloria de Dios bajó encima del templo de una forma espectacular. Y si usted tiene la oportunidad de poder ir a la Biblia y ver el discurso que dijo Salomón antes de que se diera esa inauguración del templo, algo preciosísimo, porque él alude a las generaciones antes de él,
las generaciones que están presentes y las generaciones que vienen. Es un pensamiento que nosotros tenemos que llevarnos en nuestro corazón, porque Salomón entendía, como Abraham, como Isaac, como Jacob, como las tribus, como Jesús, como los apóstoles, que toda esta trayectoria que ha hecho Dios une las generaciones, y que nosotros tenemos que pensar en las que están, las que fueron antes de nosotros, las que están ahora, importantísimas, y abrir brecha para las que vienen. Dios une, escuche esto, Dios une, Dios no divide. Amado pastor, amada pastora, evangelista, misionero, puede haber diferencia en el pueblo de Dios, pero Dios une. Ay, pero yo no sé cómo Dios lo va a hacer. Escucha, Dios une, Dios no divide. Pero es que, escucha bien, vamos de nuevo. Y no me quiero salir del tema, pero lo tengo que decir. Cuando Dios puso a Moisés, le puso a Aarón al lado y María era profeta. Y ellos una vez hablaron en contra de Moisés. ¿Por qué hablaron en contra de Moisés? Porque María dijo, Dios no habla solamente a través de Moisés, también habla a través de mí. Y Aarón dijo, ¿verdad? Dios habla también a través de mí, yo soy el sumo sacerdote. El único problema era que ellos estaban apelando a algo que define de una forma errónea. Las autoridades son dadas por Dios. Y usted no se puede ir por encima de una autoridad porque meramente usted dice, es que Dios habla a través de mí también. Muchas iglesias que se han dividido por esto. Pero cuando usted va a la realidad del Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo une, no divide. Y evangelista, ¿qué se supone que se haga? Se supone que usted ponga el reino de los cielos primero que a usted. Y le voy a decir esto, porque esto es parte del reino de los cielos. Nosotros tenemos que aprender a ser humildes. Nosotros tenemos que aprender a seguir instrucciones. Y tenemos que aprender a crucificar esta carne, el orgullo, la prepotencia y ser manso y humilde como Jesús lo fue. Por lo tanto, el Espíritu une, porque el amor de Cristo nos constriñe, el amor de Cristo nos hace esto, y nos amarra y nos aprieta. Nos amarra y nos aprieta. Yo quiero que usted vaya viendo, lo estoy llevando de la mano para que usted pueda entender un punto. Y es un concepto. Moisés hace, junto con el pueblo, el tabernáculo, el santuario que se mueve, que es una caseta. David hace el tabernáculo que es un templo que no se mueve. Cuando usted va, vamos a buscar en Colosenses capítulo 17, porque todas las cosas están conectadas unas con otras. Después que Salomón hace el templo, porque David fue el que puso los materiales, pasaron muchos años, Israel después se dividió en dos reinos, etcétera, etcétera, y por desobediencia el templo fue destruido y fue saqueado. La adoración que se daba en Israel, en Jerusalén, ya no se daba porque el templo fue saqueado. Entonces después viene la historia de Nehemías,
Esdras y Nehemías, donde ellos reconstruyen los muros y reconstruyen el templo. El templo no fue construido con la misma gloria. Pero entonces, ahí cuando se fue a inaugurar ese templo, se hizo una promesa de parte de Dios. Y es que la gloria postrera será mayor que la primera. Y dice la Biblia que cuando se construyó el templo nuevo, había gente que tenía mucha edad y habían visto el templo de Salomón. Y cuando tú ponías el templo de Salomón al lado del templo que hicieron, no tenía ninguna comparación, no tenía ninguna gloria. Era simple. Y cuando fueron a inaugurarlo, dice la Biblia, que el ruido fue tan terrible que los enemigos, los habitantes de cerca de Israel, no podían diferenciar entre los gritos de júbilo y los gritos de lloro. Porque los que eran mayores de 70 habían visto el templo de Salomón, lloraban gritando. Y los que eran más jóvenes lloraban de alegría porque tenían un lugar donde adorar a Dios. ¿Acaso Dios no había visto esto? ¿No había visto que ese templo iba a ser destruido, ese templo iba a ser reconstruido? Yo quiero que usted vaya viendo a través del enfoque divino de Dios y a través de los propósitos divinos. El propósito no era el templo per se. El propósito era el concepto de adoración y el concepto de donde Dios se estaba yendo hacia el hombre. Donde Dios se estaba desbordando a acercarse al hombre con unos propósitos reales, con unos propósitos de construcción real. Por eso es que cuando se inaugura el templo sencillo hecho, se dice, y Dios promete, la gloria postrera, o sea, la gloria que viene, va a ser mayor que la gloria primera. Y cuando usted mira, ¿a qué gloria primera se está refiriendo? Cuando Salomón inaugura el templo, la gloria de Dios cayó de tal manera que los sacerdotes tuvieron que salir corriendo del templo. ¿Qué es esto? Poderoso, con una belleza inolvidable. Pero entonces la promesa está diciendo, lo que viene para este templo sencillo, para este templo que no parece que no tiene mucha hermosura, es mayor que eso. Entonces llega Jesús y a Jesús lo presentan en ese templo sencillo. Ahí es que está Ana, la profetisa, que Dios le había dicho, no vas a ver muerte hasta que veas el Hijo de Dios en este lugar. Y ella agarra al nene, y ahí está el otro hombre, no me acuerdo el nombre ahora mismo, que también Dios le dijo, no vas a ver muerte hasta que veas al Hijo del Hombre. Y ellos dos testificaron de que Jesucristo, Jesús hecho hombre, el único Hijo de Dios hecho hombre, entró en carne a ese templo. La gloria de Dios entró en ese templo, pero entró como nadie la esperaba. Y aquí es que yo quiero hacer un énfasis. Cuando Dios se manifiesta, no sé si usted se ha dado cuenta en la Biblia, siempre lo hace de una manera única y el hombre no lo espera así. ¿Usted se ha dado cuenta de eso? Dios fue a sacar al pueblo de Israel con mano dura, 10 plagas. ¿Quién iba a pensar eso? Lo pasó por el Mar Rojo, lo abrió en dos. ¿Quién iba a pensar eso? Le dio maná del cielo, le dio codornices, le dio agua que brotaba de la peña de Oreb. ¿Quién iba a pensar eso? Los vestidos no se le envejecían
calzado, no se le dañaba. Y Dios empeñado en estar presente en su pueblo. No lejos, sino presente. Vamos para Colosenses capítulo 2, el verso 17. Y este verso te habla acerca de unas cosas, pero quiero que usted agarre un sentir de lo que está hablando el autor de Colosenses. Vas a escuchar las páginas, porque yo soy uno de los fieles creyentes de que el papel es otra cosa por encima de la computadora. Quizás hayan gente que refieran conmigo, pero soy un poquito old school. Dice Colosenses capítulo 2, verso 17. Todas las cuales es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Si leemos el verso anterior, dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo. Y te está hablando acerca de la ley de Moisés y de lo establecido por Moisés, que fue dado en el desierto hacia el tabernáculo de Dios. Dice que todas las cosas, estas cosas son sombra de lo que ha de venir. Y te estoy llevando de la mano para que puedas ver el desarrollo de Dios hacia los hombres y la intención de Él vivir con los hombres. Y no es necesariamente lo que nosotros entendemos. Porque hoy en día muchos cristianos, usted le dice, vas al templo, y te dicen, sí, mi templo queda en, que si es del área oeste, queda en Mayagüez, en tal carretera, queda en San Germán, queda en, que si Aguadilla, que si en el área metro, queda en San Juan, queda en Bayamón, queda en Carolina, y el templo aguanta 500 personas, 600, 1000, 2000, 5000. Va a haber otras personas que dicen, el templo mío aguanta 40 sillas. Ninguno de esos es el templo de Jerusalén. Pero son templos, son lugares de adorar a Dios. Ahora yo les voy a hacer una pregunta. ¿Esos templos en donde nosotros vamos quedarán para siempre en pie? Muchos me van a decir, claro que no. Las construcciones después de 50 años hay que darle un tallercito, y si pasan 100, 120 ya la cosa se pone bien difícil, hay que remodelar. Ok. Cuando Dios crea el tabernáculo de Moisés, ¿sabía Dios que iban a pasar siglos de siglos y iba a pasar todo lo que yo conté? Y que después que Jesús vino, en un momento dado, Él ya está en su ministerio, los discípulos le dicen, Maestro, mira este templo tan precioso que tenemos. Hablando de, mira la gloria que nosotros tenemos de este templo tan precioso. Y Jesús dijo, no quedará de él piedra sobre piedra. Y en el año 70, el general Tito destruyó al templo hasta el polvo. Y si usted va a Jerusalén, lo que queda solamente es el fundamento, y lo que la gente conoce de una parte del fundamento, el muro de los lamentos. Ese muro de los lamentos es parte del fundamento del templo de Jerusalén. Todo esto Dios lo sabía. ¿Por qué? ¿Por qué te dice que es sombra de lo que ha de venir? ¿Por qué te dice esto? ¿Por qué Dios pasa tanto trabajo y pareciera que las cosas no agarran forma? Una de las cosas que dice la Biblia es que todo lo que está creado en la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Una de las cosas que yo quiero que tú aprendas a conocer de tu Padre Celestial es que Él trabaja en la eternidad, Él trabaja en el plano espiritual, Él trabaja en su dimensión. Y lo que Él hace queda para siempre eterno.
El templo de Moisés, cuando usted lo va a mirar en comparación a antes de la caída, era algo parecido a Edén. Y Edén es lugar de encuentro de Dios y los hombres. ¿Qué es Edén? Estaba el planeta hecho ya, todo estaba creado, y Dios pone Edén y dice que agarró al hombre y lo puso dentro de Edén, un lugar donde las dos dimensiones chocan. Y te va a decir, primera vez que yo escucho eso. Aquí lo discutimos. Génesis capítulo 2 dice que Dios puso a Adán en Edén y le dijo, labra la tierra, trabaja, santo Dios. Yo quiero que usted esté bien pendiente de eso. Trabaja. Yo conozco mucha gente que dice, muchachos, cuando yo vaya al cielo yo no voy a hacer nada, yo voy a agarrar unas vacaciones, yo no voy a hacer nada, yo voy a estar agarrando todas las frutitas que están en el cielo y voy a estar acostado durmiendo y voy a estar bien feliz. Y yo les digo, pero es que esa no fue la realidad que Dios hizo al hombre. Dios hizo al hombre para que trabajara. Pero el problema es que nosotros tenemos una definición errónea del trabajo. Escuche bien lo que voy a decir. Cuando Dios maldice al hombre porque pecó, cuando lo maldice, dice, con el sudor de tu frente trabajarás. O sea que antes que no pecara, no tenía sudor, no sudaba. Dice, la tierra será maldita por causa tuya. Tú vas a sembrar en ella y vas a perder tu fuerza. Antes que él no pecara, él sembraba y podía sembrar ñame una y otra vez, guineo una y otra vez, plátano una y otra vez, lechuga una y otra vez, y no había problema. Cuando vino el pecado, sí hubo problema. Y la gente dice, yo no quiero ir al cielo a trabajar. Nosotros tenemos una definición fuera de lo que es el trabajo bíblico, bien lejos. Cuando Jesús llega a la tierra y empieza su ministerio, le hicieron una pregunta y él dijo, mi Padre hasta hoy trabaja. Y el trabajo que él utilizó es en continuo. Escucha esto. En hebreo, si tu padre trabaja, el hijo hereda el trabajo de su papá. Esto es fundamental en los tiempos bíblicos. Si tú eras hijo de carpintero, te ibas a ser carpintero. Si eras herrero, ibas a ser herrero. Si eras constructor, ibas a ser constructor, etcétera, etcétera. Y Jesús está diciendo, mi Padre trabaja. Y dice, por eso yo trabajo. Escucha, yo no sé cuál es el concepto que tú tengas, pero cuando Dios Padre trabaja, crea. Cuando Jesús trabaja, crea. Hermano cristiano que me estás escuchando, y cuando tú trabajas, creas. Lo que pasa es que en la vida que estamos viviendo, nosotros trabajamos para que nos den un cheque. No trabajamos para crear. Me voy a ir un poco más profundo. Yo, en mi persona, yo tengo un trabajo y yo reproduzco peces. En estos peces yo los reproduzco, cruzo colores, saco colores nuevos, creo colores nuevos, creo fortalezas nuevas y creo bellezas. Se las vendo a los pet shops y los pet shops se las venden a las personas, y las personas ponen animales vivos, cuadros vivos en una pecera para deleitarse en la creación de Dios. La persona que está aquí, a mí me han ofrecido trabajo para trabajar en empresas, en otros lugares, para ganar un sueldo mayor del que yo gano.
problema es este. Mi realidad es crear. Si yo no creo, yo no estoy haciendo la voluntad de Dios y lo que Dios me pide que yo haga. Si yo puedo estar ganando $3,000, $4,000, $5,000, $10,000 mensuales, eso no me lleva a mí a yo ser realizado, porque no es la realidad espiritual mía. Porque el trabajo de las personas va en conjunto con el don que se le dio. Una vez una pastora de Estados Unidos me llamó. Ella brega, ella tiene una, no sé si llamarlo oficina o qué, pero es un complejo donde van doctores y eso, y ella trabaja con belleza. Se brega con la cara, se brega con ciertos tratamientos y trabaja con belleza. La mayor parte depende de la iglesia que usted vaya, usted va a decir, mira, eso está bonito. Otra persona va a decir, eso es vanidad de vanidades. Y ella me llamó y me dijo, ay, Elías, yo soy pastora, pero mucha gente no ve esto con buenos ojos. Y yo le dije, ¿qué tú haces allí? Y ella me dice, yo ayudo a las personas a que, personas mayores que se le va bajando la cara por la gravedad y todo lo demás, le pongo Botox y la pongo bonita y la ayudo con los labios. Personas que han tenido, ¿verdad?, algunas situaciones, derrames o lo que sea, y la cara ha tenido una deformidad, la ayudamos para que sea la cara simétrica y todo lo demás. Y yo le dije, eso, tú ayudas a la persona a una belleza externa. Y ella me dice, sí. Y yo le digo, lo mismo que tú haces en la iglesia, pero interno. Y ella me dijo, oye, ¿verdad? Y le dije a ella, normalmente nosotros hacemos en el trabajo secular lo que hacemos en el trabajo del Señor. Yo crío peces y saco lo mejor de los peces. Estamos hablando genéticamente. Mi llamado, uno de los dones que Dios me ha dado, es agarrar a las personas, sacar lo mejor de ellos, hacerlo una mejor versión de lo que ellos son para cumplir con el propósito de Dios y que la gente pueda ver la belleza de Dios en su vida. Mi trabajo va consono con el llamado y con el don. Ahora, yo quiero que usted vaya viendo esto del tabernáculo. Dios tiene un propósito con el tabernáculo. Ya el general Tito destruyó el templo que está presente y todavía se está esperando que venga el Cristo. Los israelitas están esperando que venga el Cristo para reconstruir el templo de Jerusalén. Y dice la Biblia que ya Dios, Jesús se lo dijo a la mujer del pozo de agua, ya no se va a adorar en este monte, ni se va a adorar en Jerusalén, sino que tales adoradores busca Dios, adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿A qué se refiere Jesús con esto? Ya no hay templo, ya no hay un templo físico, ni está el de Moisés movible, ni el de Salomón, ni el que levantó Nehemías y Esdras. Ya no está. ¿Qué es lo que hay? Dice la Biblia. Y nosotros somos templo del Espíritu de Dios, donde habita la presencia de Dios. ¿Quién iba a pensar que el tabernáculo de Moisés era una sombra de lo que Dios iba a hacer en nosotros? ¿Cuándo le iba a pasar por la mente a una persona de que de ser tabernáculo, el de Moisés era movible? Escuche bien, nosotros como tenemos un cuerpo con dos piernas que camina, si somos tabernáculo, nosotros tenemos un tabernáculo movible en nuestro corazón. Donde quiera que vamos, es un templo que va. Ahora yo quiero que usted vaya viendo unas cosas espectaculares, porque todo esto se desenvuelve en un propósito eterno. Y no es un propósito
Aquí dicen, no son changuerías, no son cosas triviales, son cosas que son eternas. Son cosas que son eternas. Si yo soy templo del Espíritu Santo de Dios, después le voy a dar la cita, parece que quiero desarrollar el tema. Para la clase próxima, nosotros entramos fuerte en esto. Si yo soy templo del Espíritu de Dios, mire lo que pasa. Cuando yo nazco de nuevo en Cristo Jesús, dice la Biblia, que nacemos del Padre Celestial. Nacemos del Padre. Y voy a hacer una comparación del tabernáculo para que usted pueda verlo de una forma diferente. Si en el tabernáculo, en el lugar santísimo, era donde habitaba la presencia de Dios, la Shekinah de Dios, vamos a poner de que cuando nosotros nacemos en forma de ejemplo, para ponerlo, nosotros nacemos de ese lugar, el lugar santísimo, donde está la Shekinah de Dios. El hombre que nace de nuevo, nace en la santidad de Jehová, en la presencia de Jehová, en la luz de Jehová, en el perfume de Jehová, en el corazón de Jehová, en la palabra de Jehová, en el espíritu de Jehová. Él tiene esa característica que nace de ahí y procede del Padre de las luces. El hombre que nace de nuevo interior viene con esas características del Padre. Ahora, cuando nace de dentro de nosotros, por causa que nace del Padre, Jesús dijo, el Padre y yo uno somos. En Juan 17, en la oración, le dijo al Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Y después, en el último capítulo de Juan, le dice, el Padre me concedió lo que le pedí, que ustedes sean uno conmigo. Cuando yo nazco en el Espíritu del Padre, tengo la misma relación que tiene Jesús con el Padre. ¿Dónde está Jesús ahora mismo? Sentado a la diestra del Padre. Por lo tanto, si yo nazco de nuevo en Cristo del Padre, mi cuerpo, mi vida, mi corazón, automáticamente se convierte en templo, porque yo no vivo aparte de Dios, sino vivo con Él. Y yo cargo con la presencia de Dios, porque nací de nuevo como Jesús es con Dios Padre, así yo soy con el Padre. Y esto dice Juan capítulo 1, verso de 9 al 12, y esto no es de forma de hombre, de carne ni de sangre, sino es divino, es de Dios. ¿Por qué yo tengo un santuario? ¿Por qué yo tengo un templo en mí? Porque al nacer de nuevo es mismo que hereda Jesús, el Hijo de Dios. Cuando Dios le da el tabernáculo a Moisés, le dice, yo voy a habitar en medio de ustedes. Y el día de la expiación, que lo estábamos explicando la vez anterior, era para que el pueblo fuera santo y la presencia de Dios pudiera estar entre ellos y ellos pudieran estar entre Dios. Cuando Jesucristo viene, paga el precio del pecado y la muerte por nosotros. A nosotros nos tocaba morir, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Él nos da vida eterna en Él, y con Él nosotros heredamos todo lo que Él es. Por lo tanto, la realidad del nacido de nuevo en Cristo es que Dios habita en Él. Hermano y hermana que me escucha, las pruebas son una cosa y la realidad de Dios es otra. Hay gente que dice,
Yo estoy deseoso por salir de aquí e irme a vivir con Dios en el cielo. Escucha bien lo que te voy a decir. Dios habita en ti. Tú te quieres ir de este planeta porque tú no quieres seguir con las pruebas y con las dificultades en esta vida. Pero aquí es que viene la pregunta desde el principio. ¿Para qué Dios bajó el tabernáculo aquí el planeta Tierra? Escucha lo que voy a decir. Ese es con el de Moisés. Ahora voy contigo. ¿Para qué Dios te hizo tabernáculo a ti? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Acaso Dios no sabía que cuando te hizo tabernáculo, más adelante le ibas a fallar? ¿Acaso tú no sabías que cuando Dios te hizo tabernáculo, más adelante te ibas a enchismar y ibas a decir, pues ahora no hago nada? Dios no lo sabía. Como Él no lo sabía con Israel. ¿Por qué Dios bajó su tabernáculo a esta tierra? Lo voy a decir diferente para que lo veas. ¿Por qué Dios bajó su tabernáculo a esta tierra? De que la Biblia dice que nosotros somos del polvo, nosotros somos tierra. Porque lo que nació del polvo, cuando muera, al polvo regresa. Ay, pero es que yo soy débil. El tabernáculo de Moisés era movible. Estaba hecho como si fuera una carpa. Y cuando el viento le daba, la carpa se meneaba porque era débil. Y cuando se tenían que mudar, sacaban todo habían estacas, habían palos enterrados. Había que sacarlo todo para moverlo. ¿Tú no te has sentido así cuando Dios te quiere mover de un sitio a otro, que parece que te estás mudando completo y te sacan todo, y tú que tienes un jeguero, y después cuando viene Dios y te establece otra vez, que te alma, tú haces, ay, por fin las cosas están tranquilas otra vez? Y la pregunta sigue en pie. ¿Por qué Dios establece su tabernáculo en ti? Que quiero que pienses. Porque yo he sido uno que yo le he dicho a Dios, ¿qué tuviste en mí? Y yo fracaso, yo soy un hombre, yo cometo errores, a veces, ay Dios mío, a veces, yo no sé, padre, tiene que haber gente mejor que yo. ¿Por qué tú te fijaste en mí? ¿Y por qué tú te acercaste a mí y me diste salvación y me diste vida eterna y me diste todas estas cosas preciosas? ¿Por qué? Voy a empezar a contestar. Porque cuando Dios hizo este plan, hizo un concepto más grande que tú y que yo. Lo hizo por una creación más grande y más espectacular y más preciosa que el templo de Salomón. Porque Dios está edificando un templo espiritual que va a ser por la eternidad y Él lo va a habitar. Yo he escuchado muchos cristianos que cuando, ¿verdad?, hacen guerra espiritual y oran en contra de las tinieblas y en contra de Satanás, ellos dicen, en inglés le llaman strongholds, en español le llaman fortalezas. Y dicen, no, el enemigo ha hecho fortalezas, ha construido. Cuando digo stronghold y fortalezas en el plano espiritual, así se presentan, como si fueran castillos, como si fueran edificaciones de piedra fuertes, y se presentan literalmente. Si Dios le abre el plano espiritual, usted ve como si fuera un castillo, como si fuera una fortaleza tangible en el plano espiritual. Y estas fortalezas se hacen en diferentes lugares para un sitio donde se reúnen
agarran fuerza, hacen estrategia, y ese lugar es dominado por un señor. Eso es un título en el plano espiritual. Y dice la Biblia que Dios nos ha dado poder para romper fortalezas de maldad, para destruir las obras del enemigo. Y muchas personas hablan solamente de lo que el enemigo está construyendo. El enemigo está construyendo, el enemigo está construyendo. Tenemos que derribarlo, tenemos que derribarlo, tenemos que derribarlo. La pregunta mía es, ¿y se está hablando de lo que Dios está construyendo? Porque llega el momento en que nosotros solamente nos estamos enfocando de cómo destruir lo que el enemigo está haciendo. Lo voy a poner de esta manera. Tenemos una compañía de construcción. Esta compañía de construcción es la que tiene excavadoras y tira el fundamento y traen los bloques y traen ventanas, puertas y traen todas esas cosas. Y tenemos otra compañía de demolición. Y la compañía de demolición pues te va a traer las grúas que tienen estas pelotas de hierro enormes que le dan golpes a los edificios y los tumban al piso, y tienen troces y tienen digger que le van a tirar la basura encima de los troces y se van. Las dos compañías parecen que bregan con lo mismo, pero no son lo mismo. Hay una de demolición y hay una de construcción. El reino de los cielos viene a destruir las obras de maldad y a establecer y construir el reino de Dios en la tierra. Por lo tanto, la iglesia no se puede quedar solamente mirando cómo destruir al enemigo. No es mirando cómo destruir al enemigo. Y te va a decir, pero hay que destruirlo. Escucha esto que le voy a decir. Efesios 6 dice que nuestra batalla no es contra carne ni contra sangre. Y te dice contra principados, contra potestades, contra huestes que están en las regiones celestes, contra señores, etcétera, etcétera. Si nuestra lucha es contra eso, cuando te habla de pelea y de lucha, mas cuando te habla de la iglesia, te habla de construir, de edificar, de levantar, de sanar, de guardar. Por lo tanto, nosotros no podemos comportarnos como si fueran dos cosas a la vez. No, esto es una compañía de demolición, y eso es lo que nos dedicamos a demoler, y esto es otra compañía de reconstrucción. Nosotros manejamos el reino de los cielos a la misma vez. ¿Qué estamos construyendo? Esto es sumamente importante lo que voy a decir. ¿Qué estamos construyendo? Si usted no sabe lo que usted está construyendo, usted no tiene norte. Usted no sabe a dónde usted va. Yo me acuerdo para la década, yo nací en el 75, para la década del 80, si Dios le daba a usted un llamado de pastor, ¿usted sabe lo que hacían en la iglesia? Le decían, ahora te toca estar pegado al pastor, caminando con él para arriba y para abajo, llevando de la Biblia. Si él está orando, tú te sientas a orar al lado de él. Si él está ayunando, tú te sientas a ayunar al lado de él. Tú tienes que agarrar clases bíblicas, tú tienes que agarrar estudios con él y no te puedes separar de él. Vas a aprender de él. Hoy en día todavía, gracias a Dios, hay iglesias que siguen con esa práctica. Normalmente son iglesias de concilio. Pero hay muchas iglesias independientes donde cuando una persona recibe el llamado de pastor, las personas vienen y le dicen, si yo te llamo como pastor, monta una iglesia. No han conocido la base de Jesús de discípulo y maestro. Tienes que discipularte, tienes que ser enseñado. Y por eso es que muchas personas con llamados fracasan, porque nunca tuvieron un mentor, alguien que le enseñara conforme a la Biblia. Porque un mentor bíblico no es lo mismo que un maestro de una escuela. El maestro de una escuela, usted va a primer grado, usted tiene una maestra, un maestro que sos dulce, usted dice, ay, yo quisiera quedarme en primer grado. Cuando te pasan a segundo, esa maestra no sigue con usted. Y cuando usted va ya a octavo, noveno, las maestras que te dieron clase en primero y segundo, en el olvido, negro. En el olvido.
Cuando usted entra a cuarto año, ya usted ha tenido más de 32 a 37 maestros diferentes. Y cuando usted se gradúa de cuarto año, usted se separa de todos sus maestros. El maestro bíblico se queda con usted desde que usted es llamado y Dios le pone ese maestro al lado, hasta que usted tiene la capacidad de poder discipular a otro. Y ya cuando usted tiene la capacidad de poder discipular a otro, dice la Biblia, que el que te enseñó, o sea, el maestro, que el que te enseñó, tú le comuniques las cosas que Dios está haciendo a través de ti. Ese maestro, según la Biblia, ese maestro discípulo, esa relación de maestro y discípulo no muere, se queda para siempre. Yo he tenido personas que han venido a donde mí y me dicen, enséñame. Y yo le digo, para enseñarte tienes que ser mi discípulo. Y ellos no entienden lo que es discípulo. Discípulo es para siempre. Y usted va a decir, oh, eso cambia la cosa. Pues yo se lo voy a definir de otra forma. Los apóstoles, cuando Jesucristo murió, ¿siguieron siendo discípulos de Jesús o no? Ah, sí, pero esos fueron los apóstoles. Okay. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, ¿cómo le escribe? ¿Cuántos años llevaba Timoteo con Pablo? Y Pablo le decía, negro. Aquí en Puerto Rico le dicen negro a una persona que usted quiere, aprecia, como dicen en otros sitios, primo, hermano. Aquí le dicen negro. Sigue haciendo la voluntad de Dios. Y aun cuando yo no esté, sigue. ¿Usted sabe por qué? Porque nosotros confundimos realidades. Porque para la vida eterna, nosotros hacemos una correlación con Cristo para siempre. Pero aquí en este mundo, cuando estamos en una iglesia, hacemos correlaciones con las personas momentáneas, no para siempre. Pero predicamos que nosotros somos uno en el Señor. Pero predicamos que somos la esposa del Cordero, pero predicamos que no tenemos división, mas nos tratamos como pasajeros. Nosotros confundimos las realidades de Dios. Así como muchos israelitas confundieron el por qué Dios puso un templo. El templo fue puesto para que la presencia de Dios estuviera. Y aun cuando el templo fue quitado, la presencia de Dios estaba. Jesús fue enviado a esta tierra para que el Hijo de Dios, siendo el Dios, viviera con los hombres. Y fue muerto y levantado para que se quedara aquí el cuerpo de Cristo. En el cielo Jesucristo, que es la cabeza, y el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Conexión del cielo y la tierra. El tabernáculo fue dado por muchísimas razones y es la sombra de las cosas que han de venir. Ay, hermano, que la paz de Dios sea contigo, del cielo y la tierra. Hermano, si Dios lo permite, lo vemos el próximo sábado en esta enseñanza. El próximo lunes no voy a estar dando la enseñanza, vamos a estar en un no sé si llamarle revival, en una reunión que se hacen a nivel de Puerto Rico, en casi todos los pueblos, donde vamos a estar orando por Puerto Rico, vamos a estar orando por la nación, vamos a estar orando por la familia, por la iglesia, por el gobierno, por la escuela. Vamos a estar intercediendo a nivel de nación delante de Dios. Esto va a ser, por lo menos aquí en Hormiguero, lo van a hacer en la plaza frente a la iglesia católica,
y vamos a estar creo que desde las 7:30 hasta las 9. Los que estén cerca, si pueden ir, vamos a interceder, vamos a orar. En otros lugares, en Mayagüez se va a dar y en otros pueblos se va a dar. Si usted vive en otro pueblo, pues déjame ver si puedo conseguir algún tipo de lista, porque creo que la hay, para poder entonces postearla hacia las personas. Así que la paz de Dios sea contigo, y espero en el Señor que puedas seguir conociendo y entendiendo más del Señor, y que Dios te pueda abrir ese entendimiento y te pueda gozar en el Señor, porque no necesitamos, y esto lo digo con mucho respeto delante de Dios, yo no necesito llegar al cielo para gozar de Dios. Ya nosotros tenemos muchísimo el Espíritu Santo de Dios para gozar de su presencia y todo lo que Él es. Así que nos vemos el próximo sábado, así Dios lo permita, y seguimos con la continuación del Tabernáculo de Moisés, Tabernáculo de Dios. Nos vemos.